Muy bien, bueno, entonces la última vez discutimos esta forma de hacer planning, pero focalizado a partir del estado en el que estamos, ¿no? Y bueno, recordando la discusión ahora, la hemos centrado en el hecho de que cuando tenemos un espacio de estados, acciones extremadamente grande, o sea, cuando tenemos muchos estados y muchas acciones, es importante que podamos sacarle provecho al cómputo que utilizamos en aras de la escalabilidad. Entonces, nos hemos enfocado en diferentes esquemas para saber en qué parte de lo que dibujé aquí es que imaginen que este es el espacio de estados acciones. Ahora, que es eh, exponencialmente grande o potencialmente infinito. Eh, ¿Dónde nos enfocamos para hacer cómputo y mejorar nuestros estimados de las funciones de valor? Y bueno, pues vimos varias alternativas, vimos, digamos que comenzamos con un muestreo aleatorio, pero al ser esto muy grande, pues no es eficiente, ¿no? Porque podemos estar mejorando regiones del espacio donde es muy poco probable que caigan los episodios. Después nos movimos al backward planning, que era donde descubríamos que había como que un pico de información. Hacíamos planning alrededor de él, o de hecho hacia atrás, para dejar que ese pico de información se propagara y llegara a todos los lugares donde podía impactar. Ahora, en este último tramo, la filosofía es decir, bueno, si estoy parado en este estado, si este es mi estado actual, pues vale la pena que yo me concentre en hacer planning para mejorar esa decisión. Y es de lo que se trata esta parte de esta búsqueda heurística. Entonces aquí lo que dijimos, bueno, si estoy parado en este estado y estoy en la disyuntiva en este ejemplo, de tomar esta o esta otra acción, pues lo que me conviene es mejorar mis estimados de estos valores, déjenme ponerle Q y Q', o Q1 y Q2, para ver cuál acción es la mejor, ¿no? Ese es el mejor momento. Y entonces, lo que después observamos es, bueno, ¿qué necesito yo para mejorar estos Qs? Bueno, pues explorar mi espacio de posibles siguientes estados y acciones, que está ilustrado por este árbol, y a partir de mejorar estos estimados, pues terminar mejorando los estimados ya particulares de estos valores Q, ¿no? Porque esa es la acción que voy a tomar en ese momento. O sea, si se fijan, es como reconozco que es muy grande, pues ¿qué mejoro? Pues lo que tengo certeza que me va a ser útil, que es la decisión que tengo que tomar en este momento, ¿no? En los otros casos no tengo certeza que me va a ser útil el planning o el cómputo que estoy utilizando para mejorar mis estimados, pero aquí sí, porque es de hecho la decisión que tengo a mano. Entonces, de lo que se trataba es hacer, por ejemplo, búsqueda por profundidad para investigar cuáles son los posibles siguientes estados y acciones, y luego a partir de esa misma búsqueda por profundidad, dejar que la información fluya para eventualmente, o sea, bueno, dejar que la información fluya para eventualmente mejorar mis estimados. Ahora les pregunto, ¿cómo es que la información fluye? ¿Qué es lo que me determina la dirección del flujo de la información aquí? La función de actualización, ¿no? O sea, que tenemos que el Q del estado actual lo actualizamos a partir de una expresión que es un Q del estado siguiente, ¿no? Que es nuestro promedio incremental que hemos estado trabajando ya desde el principio. Entonces, el valor de este Q, o sea, este valor Q, en términos de quién lo calculo, pues de estos dos, ¿no? Así es como está nuestra expresión. O sea, el estado actual lo actualizamos a partir de los estados, y en este caso, el estado acción actual, a partir de los estados acciones siguientes, ¿no? Entonces, la información
como este es el siguiente, déjenme ponerle aquí, o sea, como este es el actual y este es el siguiente, entonces la información fluye del siguiente al actual y entonces el mismo árbol de búsqueda por profundidad, cuando hace el backtracking en el búsqueda de profundidad, sigue la misma dirección que van a seguir las actualizaciones, ¿no? ¿Sí es eso claro para todos? Sí estamos en en la misma sintonía. Y bueno, entonces, siguiendo esa búsqueda por profundidad, pues eventualmente vamos a mejorar. O sea, cuando se contraiga la búsqueda por profundidad de este árbol, pues vamos a haber recopilado aquí la información que había acá para mejorar estos estimados. Entonces, de eso se trataba esta búsqueda heurística. Entonces, dudas hasta aquí, por favor. Bueno, si no, entonces vamos a seguir con otros, como que otros sabores más o menos de esta misma temática. Y bueno, entonces la siguiente cosa que vamos a ver es una técnica que se llama o que está basada en unas cosas que se llaman algoritmos de rollout. Entonces, en realidad es una técnica muy sencilla, muy práctica, pero que le saca muy buen provecho al Policy Improvement Theorem. Entonces, ¿de qué se trata esto de los algoritmos rollout? Entonces, es igual una variante de estos algoritmos de Decision Time Planning. Lo que quiere decir es que son algoritmos que hacen cálculo para tomar la decisión actual, ¿no? O sea, va eh, transcurriendo el episodio, voy pasando de estado a estado y vamos a utilizar esta técnica siempre en el estado actual, ¿no? Para mejorar la decisión que vamos a tomar. Les digo, en esta misma temática. Bueno, entonces ahora los algoritmos de rollout, el principal actor es una cosa que se llama la rollout policy. Y esa rollout policy es una política que nosotros obtuvimos de alguna manera. Puede ser un algoritmo heurístico, lo que sea, ¿no? O sea, es una política que nosotros obtuvimos de alguna manera que puede ser medianamente efectiva para resolver el problema. Y entonces lo que vamos a hacer es que a partir del estado actual, vamos a evaluar todas las posibles acciones siguiendo la política de rollout. Entonces, ahorita voy a hacer un dibujito a ver si queda claro. Entonces, siguiendo la política de rollout, por ejemplo, generando episodios Monte Carlo, nosotros vamos a generar estimados para las funciones para los valores Q. Entonces, déjenme dibujo esto que tengo aquí. A ver, nada más espérenme tantito. Aquí algo, ya estaba. Entonces, de qué se trata la cosa? Entonces, estamos en el estado actual. Tengo una serie de posibles acciones. Estas son todas las acciones disponibles en el estado actual. Y entonces, de lo que se trata las técnicas de rollout es que dejamos esto fijo. Estos me llevan a siguientes estados. Y lo que vamos a hacer es completar
los episodios siguiendo la política de rollout. Y bueno, esto puede ser, les digo, sabor Monte Carlo, ¿no? O sea, ejecutar varios episodios sacando muestras, siguiendo la política de rollout. Y con esto, con estas muestras, vamos a estimar valores Q a partir de estos valores. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la decisión final en este caso? Exactamente. Lo único que haríamos es ser greedy con respecto a estos. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicándole policy improvement a esta política de rollout. Entonces, es una forma muy barata de tener garantía de que la acción que vamos a tomar va a ser mejor que esto que tengo aquí, ¿no? Que esta política de rollout. Y si resulta que este rollout era más o menos bueno, o sea, que esta política hacía resolvía el problema de manera razonable, yo casi aquí inmediatamente tengo la oportunidad de tener algo que es mejor que esa política de rollout. Nada más aplicar policy improvement sobre este conocimiento. Ahorita un poquito más adelante, algo o basado en estas ideas, es que trabaja AlphaGo. AlphaGo tiene políticas de rollout a partir de redes neuronales, pero hace esto mismo. O sea, completa los episodios siguiendo una política que está codificada en una red neuronal, pero no le termina haciendo caso a la red neuronal. Lo que hace es, aquí, es un poquito más complicado, pero igual tiene un árbol y al final termina decidiendo, pues, utilizando un esquema como este, ¿no? Pero la idea es que nos tenemos un mecanismo para muy fácilmente mejorar cualquier política rollout o cualquier política básica que tengamos, que es lo que se conoce como política de rollout. Entonces, en realidad es un concepto muy simple, ¿no? Pero que es bastante poderoso. ¿Sí, sí es claro? Ahora, esto se puede generalizar. O sea, digamos que este dibujito que tengo aquí es one step rollout, pero lo podríamos también, se puede generalizar a n step rollout. ¿Cómo sería? ¿A qué le suena? Va por ahí. Si se fijan aquí, este es un paso explícito, ¿no? Pero igual aquí lo que podríamos hacer, o sea, explícito donde comparamos todos, pero igual lo que podemos tener es que este puede ser ese árbol de n, déjeme ponerle aquí k pasos explícitos, o sea, donde yo aquí adentro reviso de manera exhaustiva todas las acciones que puedo tomar hasta k pasos. El que puse aquí primero era solo un paso hacia adelante, ¿no? Veo o comparábamos explícitamente cuál de las acciones podía yo tener. Pero entonces aquí adentro lo que podríamos hacer, como les decía, es eh, generalizarlo a k pasos, ¿no? A k pasos explícitos. Esto con la esperanza de mejorar aún más la política de rollout, pagando el costo de mayor cómputo en este pedacito, ¿no? Entonces, este es el esquema básico bueno, este rollout en su versión de un paso y de K pasos. Entonces, en realidad es una idea sencilla, pero como les decía, es bastante poderosa. En la práctica hay muchos éxitos con esto. Entonces, dudas, por favor. Bueno, si no tienen dudas, vamos a hacer una pausa ahí, por favor. Gracias. Bueno, entonces otro caso de algoritmos rollout
es esto que se conoce como búsqueda en árboles Monte Carlo. Al ser un caso rollout, es otro ejemplo de Time Decision Planning, ¿no? En el que lo que vamos a hacer es enfocar nuestro cómputo en la decisión, en la decisión actual. Entonces, a diferencia de, bueno, una de las diferencias principales aquí es que en el caso de rollout, en el que podemos hacer explícitos eh, cada pasos de cómputo, más que explícitos, de manera exhaustiva, cada pasos de cómputo, o sea, donde cada pasos hacia adelante comparamos todos los posibles lugares a donde se va a llegar y después completamos nuestros estimados siguiendo la política de rollout, donde este azul es el rollout. Lo que va a hacer Monte Carlo Tree Search es intentar ser más inteligente eh, a la hora, digamos, de construir este árbol. Entonces, en lugar de, con fuerza bruta, considerar todos los posibles siguientes estados cada pasos hacia adelante, lo que va a hacer Monte Carlo es, a partir de la información que vamos teniendo, va a crecer este árbol nada más hacia los lugares donde se ha detectado que es más interesante, en particular hacia los estados de mayor, hacia los estados de mayor valor. Ahora, al ser un Decision Time Planning, lo que quiere decir es que es en este momento, o sea, en el momento en que caímos en este estado actual ese, en el que crecemos nuestro árbol y hacemos y lo completamos con trayectorias Monte Carlo, ¿no? O sea, todas estas son trayectorias Monte Carlo que se completan siguiendo, ¿quién? La política rollout, ¿no? Entonces, pero eso se hace en tiempo de ejecución, o sea, hasta que caemos en este estado en particular es que crecemos este árbol. Y bueno, entonces este es a lo que se dice es que cuando vamos generando estas trayectorias y mejoramos este valor, pues vamos a poder propagar como hemos estado haciendo, propagar esta información para mejorar nuestros estimados de estos valores Q y finalmente decidir, ¿no? Que es la temática de esta de Decision Time Plan. Y bueno, esta forma de árbol de búsqueda Monte Carlo es lo que le dio al AlphaGo ese edge o ese paso extra que le faltaba a, para ganarle al campeón humano. O sea, es lo que caracteriza a este alfa, a este AlphaGo, utilizar este Monte Carlo Tree Search. Sí, o tal vez, no sé, se me hace que sí debe ser 2015. Sí, 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 es un typo, gracias. Y bueno, entonces un poco más de detalles sobre esto. Sí, entonces déjenme lo ilustro con esta figurita, eso que les estoy diciendo, y luego regresamos a los detalles de estos conceptos. Pero creo que si lo vemos primero por acá va a quedar claro. Bueno, entonces, como les decía, Monte Carlo Tree Search va creciendo un árbol que no es exhaustivo, sino que está compuesto de las regiones del espacio de posibles soluciones que se ha identificado que son más interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque me da más valor.
Entonces, aquí en esta ilustración es ese árbol, que es el árbol Monte Carlo, es este pedacito de aquí, lo que está ilustrado acá. Ahora, los episodios se generan utilizando dos políticas. Hay una política con la que vamos a tomar decisiones adentro del árbol, que se le conoce como la tree policy, que puede ser nuestras viejas conocidas, ¿no? Puede ser Epsilon Greedy, puede ser Upper Confidence Interval, o sea, alguna política que es informada o que informada en términos de que utiliza o le saca provecho a la información de los estimados que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la política, la política dentro del árbol. Ahora, fuera del árbol, tenemos esta política rollout, que es conocimiento previo, es una forma que conocíamos previa de resolver el problema. En el caso, les decía, de AlphaGo, es una red neuronal que se entrenó para tener políticas de juegos, y lo que me sirve es para, afuera de estos nodos, o sea, cuando salgo del árbol, completar mis episodios utilizando esa política, rollout, para a partir de esas muestras Monte Carlo mejorar mis estimados de los valores Q, de los nodos que están siendo limítrofes o en la frontera de este árbol, del árbol Monte Carlo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto aquí adentro es explícito, utilizando una Monte Carlo 3 Search, pero hacia adelante lo calculo o completo los episodios siguiendo este rollout policy, que es de entrada, ¿no? La política de entrada. Ahora, lo otro que hace es que, dependiendo de la información que va obteniendo, como está aquí, se pudiera identificar que esta región es una región de altos valores para mi función de estados o de estados-acción. Y entonces lo que hace Monte Carlo 3 Search es decidir crecer de que era el árbol Monte Carlo original, a crecer a esta otra región, incorporarlo aquí también. ¿Por qué? Porque se vio prometedora. Como comenzamos planteando acá, en lugar de tener el árbol completo de K pasos, lo que hacemos es irlo creciendo hacia los lugares donde vemos altos valores. Y entonces, porque en esta ilustración se creció hacia acá, y entonces, como decidimos crecer esta parte, se volvió interesante. También es ahí donde nosotros podemos concentrar la generación de muestras rollout. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vimos esta parte como interesante, prometedora, pero no tenemos suficiente información. Entonces, para asegurarnos de que realmente es prometedora, a partir de aquí comenzamos a generar muestras rollout, muestras Monte Carlo siguiendo la política de rollout. Entonces, con esta información podemos mejorar nuestros estimados, y lo que vamos a hacer aquí, que esta es la parte de simulación, ¿no? Simulación a partir de los nuevos nodos donde crecimos el árbol, simulación siguiendo la política rollout. Y después lo que hacemos es, una vez que ya mejoramos estos estimados, ¿con qué vamos a concluir? ¿Qué es esto? Propagar hacia atrás, ¿no? O sea, ahora ya tengo estos valores Q, y entonces yo sé que estos valores Q de acá van a depender de estos nuevos, entonces dejo que esta información se propague para, por ejemplo, en este caso, tener un nuevo estimado del valor de esta acción. Entonces, eso lo hago en tiempo de decisión, eh, y finalmente el estimado con el que, digamos, mejoro mis estimados de estos valores Q, y ya finalmente puedo, por ejemplo, nada más tomar la mejor. Y bueno, así es como, digamos, que este es ya de manera condensada y sacándole provecho a lo que hemos visto, cómo funciona el Monte Carlo 3 Search. Entonces, la diferencia de rollout es que, en lugar de ser explícito de ser exhaustivo en el árbol K pasos de profundidad,
A esto nada más vamos identificando regiones de interés y sobre ella es que enfocamos las simulaciones Monte Carlo. ¿Por qué? ¿O qué ganamos con eso? ¿O por qué tuvimos la necesidad de hacer esto? Exacto, y porque este espacio es enorme, ¿no? O sea, en Go, el branching factor, o sea, el número de posibilidades es enorme. Entonces, eh, unos pocos valores de acá hacia adelante ya me hace eso inmensamente grande para poder tener suficientes simulaciones Monte Carlo utilizando la política de rollout y tener algo razonablemente bueno. Entonces eso nos ve forzado a enfocarnos a las regiones que identificamos como prometedoras. Entonces ese es, digamos que, el siguiente paso extra de Monte Carlo Research. ¿Por qué? Por la necesidad de que, siendo que el espacio de estados-acciones crece exponencialmente con un exponente muy grande, porque en el caso del Go particular son un chorro de posibles acciones a las que hay que tomar, entonces hay que ser más selectivo de que, hacia dónde dirigir nuestras, ¿cómo se llama? Hacia dónde dirigir nuestras fuerzas de completar los episodios siguiendo la política rollout. Sí les hace sentido? Entonces, esta es la última parte digamos que, a lo que tuvieron que recurrir los de AlphaGo para a la maquinaria, por ejemplo, que ya estaba de Deep Q Learning, empujarla para que ganara en Go. O sea, porque no era suficiente, ¿no? Tuvieron que utilizar este otro concepto que, si se fijan, es un poco externo a los algoritmos de reinforcement learning que hemos visto. O sea, es el siguiente o el gran empujón lo obtuvieron aquí en dónde hacer focusing, dónde enfocar el planning, ¿no? O sea, que si se fijan era un problema de cómo tratar con cómo crece el espacio de estados y acciones para tomar. O sea, era un problema de escalabilidad completamente. Porque, o sea, no fue un nuevo, o sea, no fue un nuevo, no fue más allá de Monte Carlo o de Temporal Difference, sino fue en planning, digo, ¿dónde enfocar el planning, no? Es donde llevó el siguiente empujón. Entonces, este es el esquema general. A ver, vamos rápidamente a revisar los... Sí, estos, es buena pregunta ya en el caso del Go. Estos episodios, los dos utilizan la política rollout. O sea, digamos que para completar aquí, tanto el jugador como el posible oponente, bueno, o la simulación del oponente, los dos son con la política rollout. O sea, los dos siguen la misma política y ya ven cuál es la mejor acción, ¿no? Pero es muy buena pregunta. ¿Sí es claro eso para todos? O sea, como aquí es un juego, definir la política rollout de uno de los jugadores no es suficiente para saber cómo va a terminar el episodio, ¿no? Cómo juega el otro. Bueno, pues aquí como lo que usaron es una política rollout a partir de ahí. Bueno, entonces, como ya discutimos, digamos, la principal intuición o principio de esto es dónde enfocarlos, ¿no? Dónde ejecutar, en qué parte del espacio de estados de acción gastamos el tiempo en nuestras simulaciones, ¿no? Y bueno, y a partir de los lugares que reconocemos como prometedores, podemos ir extendiendo ese árbol Monte Carlo para incluirlo como inicio de las trayectorias simuladas utilizando la política rollout, ¿no? Entonces, a partir de esos lugares es que hacemos esas trayectorias simuladas siguiendo, siguiendo la política rollout, y la idea es que a partir de eso pues vamos a estimar los valores de los pares estado-acción como hemos estado haciendo hasta ahora.
Una cosa que no he dicho es que eh, una vez que ya se tomó la decisión, los pedazos del árbol que ya no se utilizaron se tiran a la basura. O sea, por ejemplo, aquí en esta ilustración, si, si la acción a tomar fue esta, la azul, estos pedazos ya se pierden porque ya no nos fuimos por ahí. Entonces ahora se empieza a crecer el árbol del nuevo punto en donde estamos, y pues sí se reutilizan unos pedazos, pero de otros no, ¿no? Entonces, que esa es una característica también de Decision Time Planning, donde en el caso extremo se parte desde cero. O sea, una vez que brinco al siguiente estado, hago otra vez Decision Time Planning sin guardar nada de lo anterior. En este caso, pues sí se puede retener un pedazo del árbol, pero va a haber pedazos del árbol que se van a perder. Y bueno, eso este, no es grave, ¿no? Porque son partes del espacio que no van a ser visitados, al menos en el episodio actual, ¿no? En el juego que está realizando en este momento. Entonces eso ya. Entonces ya dijimos que la idea es que este árbol se va extendiendo, las muestras hacia afuera se hacen siguiendo la política rollout, y también ya dijimos que adentro del árbol podemos utilizar alguna política que nosotros nos convenga. Y bueno, ahí una cosa que no había dicho es que ahí adentro sobre el árbol también podemos utilizar una política que balancee exploración y explotación, ¿no? Como les decía, puede ser Epsilon Greedy, pero también podría ser el Upper Confidence Bound que vimos cuando discutimos lo de los bandidos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, para descubrir esas regiones interesantes, pues necesitamos algún criterio que le introduzca esa curiosidad computacional, ¿no? Como le llamamos pomposamente, ¿no? Pero es alguna estrategia eh, que haga regiones del espacio que se vean atractivas. Entonces, como les decía, hacia adentro del árbol hay una política, que es la tree policy, por ahí debe decir así, que es la tree policy, y la idea es que esa política eh, tenga algún componente de exploración, ¿no? Como dijimos, puede ser Epsilon Greedy, pero podría ser Upper Confidence Bound o alguna otra cosa distinta. Y bueno, entonces aquí ya está la ilustración, y bueno, ya nada más además para ver que no se me haya pasado nada durante la explicación del esquemita. Entonces tenemos la política dentro del árbol. Vimos que el árbol se expande para incluir nuevos nodos que se vean prometedores. La simulación con la política rollout, haciendo esos episodios Monte Carlo. Y luego, a partir de la información que nos da los episodios Monte Carlo, hacemos una nueva actualización de los valores Q para tomar para la decisión final, ¿no? Y bueno, pues lo hacemos hasta, por ejemplo, que se haya terminado el presupuesto de tiempo que tenga asignado para cada uno de esos pasos. Y pues con eso acabamos este capítulo. ¿Dudas sobre el Monte Carlo Research? No solamente el capítulo, acabamos la parte de tabulares. Entonces, siguiente nos movemos a los métodos aproximados.
Entonces, dudas, por favor. Sí. Sí, no, no son para la toma de decisiones, es muy, muy correcto, sí. O sea, a fin de cuentas, eh, digamos que aquí adentro, muchas gracias por la pregunta. O sea, aquí adentro vamos a, o sea, en la política de árbol, aquí adentro nosotros, siguiendo esa política de árbol, la idea es que identificamos cuáles son precisamente esas regiones interesantes. Y es por eso que ahí podemos incluir el criterio de exploración. O sea, cuáles cosas se ven, cuáles cosas se ven buenas, ¿no? Entonces, la política de árbol lo que me hace es identificar cuáles son esas regiones limítrofes entre mi árbol y el resto, donde hay trayectorias interesantes y donde vale la pena después completarlas con más información. Ahora ya, al final de cuentas, ¿qué decisión tomar? Puedo ser completamente greedy. O sea, ahí ya no me interesa hacer exploración, ¿no? O sea, ya ahí de la información que tengo, pues la ocupo en su totalidad para escoger cuál es la mejor acción. A tomar ya, digamos que el jugador ya esa es la que tomaría, ¿no? Siendo estrictamente greedy, que es diferente a la política dentro del árbol, que su objetivo, si se fijan, es precisamente identificar cuáles son las nuevas regiones que vale la pena evaluar. ¿Sí? Sí, sí es clara la pregunta, es muy, muy importante que quede claro esa parte. Sí, sí es clara la pregunta y la respuesta. No, no es puramente exploratoria. De hecho, la idea es que sea una buena política, pero computacionalmente eficiente. O sea, de hecho, el objetivo de esta rollout es darme buenas muestras de qué tan bueno es este par estado-acción. Pero digamos que esas buenas muestras balanceadas en que sean computacionalmente ligeras o eficientes de programar. Entonces, como les decía, en el AlphaGo son redes neuronales que se utilizaron, por ejemplo, comenzaron entrenándose con partidas normales, luego ya mejoradas con reinforcement learning. Entonces, por ejemplo, Rollout es un buen jugador, es una red neuronal que es un buen jugador de Go. No es un estupendo jugador de Go, ¿no? Es un buen jugador. Y entonces, ¿pero de qué me sirve? Lo que me sirve es para evaluar la fortaleza de esta posición. Digamos, dado un jugador razonable, que es este que está puesto acá. Entonces, eso es su objetivo, es evaluar las posiciones. O sea, o sea, utilizar Monte Carlo, o sea, muestras Monte Carlo, para evaluar para evaluar estas posiciones. Digamos, tener estimados de estos valores Q. Ese es el objetivo de Rollout. O sea, no es necesariamente exploradora, sino evaluadora. La parte de exploración está puesta acá. No, también es muy buena pregunta. Y bueno, ¿eso por qué es? Porque esta nunca fue lo suficientemente buena. O sea, la política base no daba para ganar, pero sí da para, en este esquema rollout, mejorarla. O sea, si se fijan, es el concepto rollout tal cual. Aquí tengo una buena solución, pero que no es lo suficientemente buena, pero que puedo calcular en un tiempo razonable, pero ahora utilizo este esquema de rollout para mejorarlos, hago policy improvement. Ahora, pero lo hago viendo K pasos, perdón, K pasos hacia adelante, pero donde este no es un árbol exhaustivo de K pasos, porque sería inmensamente grande, sino que lo hago es tenerlo podadito a las regiones que he visto prometedoras. Ahora, ¿cómo identifico esas regiones prometedoras?
con la política de árbol, que esa sí es exploradora. O sea, que sí debe tener una buena componente exploradora para poder identificar otras regiones de este árbol completo que voy a incorporar al árbol Monte Carlo. ¿Sí? Es muy, muy buena pregunta. O sea, gracias como para poderlo condensar en lo que estamos, bueno, en la idea de acá. No, no todas, pues son de hecho al revés, o sea, se agradecen. En este caso, no hay redes entrenadas, pero tenemos un algoritmo greedy que puede actuar como política rollout. Sí, entonces ahí no existe esa red, ahorita, ¿no? No existe esa red, pero existe el algoritmo greedy que da soluciones este, relativamente eficientes, polinomiales, y que son razonablemente buenas. El siguiente paso sería, en lugar de completar el episodio utilizando Greedy, tener una red y entonces hacerlo muchísimo más rápido. En lugar de que sea eh, la ejecución del algoritmo Greedy, ahí nada más es una ejecución de la red hacia adelante, ¿no? Una evaluación de una red ya entrenada, donde a partir de lo que vemos aquí, de la topología de este árbol, me pueda decir cuánto espera que sea el valor de la solución, si es que este es el nodo que es protegido, por ejemplo, en ese caso. Pero eso ya sería es un paso más adelante porque eso no lo tenemos. O sea, lo que sí es fácil es este algoritmo rollout. Ahora otro, como un ejemplo eh, combinatorio de esto, un ejemplo más o menos clásico de rollout combinatorio, es el problema del viajero. Pues en el problema del viajero, ven que tengo un grafo y quiero visitar todos los nodos de una sola vez, o sea, quiero generar un ciclo hamiltoniano de menor peso, ¿no? Entonces, estoy parado en el nodo actual, déjenme ponerle el estado actual. ¿Cómo sería una solución, rollout del problema del viajero? O sea, en el problema del viajero tengo un grafo, puede ser un grafo arbitrario. Hay una función de peso de distancia que va de las aristas a los reales, este, pueden ser a los reales positivos, por ejemplo, para darme distancia. Y entonces en el problema del viajero yo lo que necesito es generar, partiendo de un nodo arbitrario, yo lo que necesito es generar una trayectoria donde regreso al mismo lugar, visitando los nodos una sola vez, que eso es un ciclo hamiltoniano, y donde la sumatoria de estos pesos es mínima. Entonces el problema es también NP-hard, ¿no? ¿Cómo sería un algoritmo greedy para este? Estoy parado aquí, ¿qué haría un algoritmo greedy a menor distancia, ¿no? O sea, ¿quién es su más cercano? Pues a él brinca, ¿no? Hasta que completas el ciclo. ¿Cómo harían un rollout para mejorar ese algoritmo greedy? Estoy parado aquí en este estado, ¿qué hago? Déjenme ponerle nombres. Entonces, este amigo se llama A, B, C y D. ¿Qué harían? Estoy parado en A. Un solo paso, por ejemplo. Entonces digo, aquí considero B, aquí considero C y aquí considero D, ¿no? Y luego de aquí hacia adelante, rollout greedy, ¿no? Completo mi ciclo hamiltoniano
de forma grid. ¿Con cuál me quedo? Con el mejor. Entonces, este es una solución rollout para este problema combinatorio y donde igual esto lo podríamos generalizar a dos pasos, ¿no? O sea, en lugar de, en este ejemplito, bueno, podríamos ahora tener, déjenme no poner el ejemplito, pero en dos pasos podríamos probar explícitamente hasta dos pasos hacia adelante y luego igual lo completamos rollout, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia si lo hacemos Monte Carlo Tree Search? Así es, o sea, lo que hacíamos es podar algunas cosas que se vean gachas, ¿no? Y bueno, más que podar es, en realidad es en la otra dirección, ¿no? O sea, vamos seleccionando lugares que se van viendo buenos. Pero bueno, digamos que este es otro ejemplo, es un ejemplo combinatorio de esta temática, ¿no? Que al ser combinatorio y determinista se vuelve también muy limpio, ¿no? Porque aquí no necesitamos hacer varias pruebas Monte Carlo, nada más es una, porque es determinista el problema. Pero igual es una forma, por lo menos mentalmente, muy sencilla de tener algo mejor que Greedy. El algoritmo Greedy ya no hay que pensarle nada, ¿no? Eso es una regla de cocina. O sea, yo puedo hacer explícitamente un paso y luego completarle como Greedy. Pero si se fijan, la raíz de esto es ¿quién? El Policy Improvement Theorem. Que en este caso ya para nosotros tal vez se vea muy obvio, ¿no? Pero es un ejemplo, una instancia de cómo se puede utilizar el Policy Improvement Theorem para generar una política que es mejor que una política base que tenemos ahí. En este caso se le conoce como la política rollout. ¿Sí? No, al contrario, gracias por las preguntas. En la triple, no, no me acuerdo exactamente qué era, pero se me hace que es Epsilon Greedy o algo así, o sea, no es una red neuronal. O sea, porque ahí, de hecho, lo que se requiere es una política donde tú puedas, pues como que tener control, por ejemplo, de la exploración, o sea, que puedas garantizar que haya cierto nivel de exploración. Eh, las últimas clases son, no me acuerdo si las últimas dos les expongo tanto el Deep Q Learning para Atari como para Goya con un poco más de detalles. Bueno, el último proyecto, que sí ese sí es proyecto, es que jueguen con el AlphaGo. Ya vean si lo pueden descargar, si lo pueden echar a andar, identificar qué cosas tiene por allí y por allá. Entonces de eso se trata. O sea, lo único o sea, digamos que el objetivo es echarlo a andar en algún contexto, ¿no? Tal vez en el tablero más chiquitito que pueda haber por ahí, ¿no? Ven que los tamaños del tablero les da el tamaño del espacio de todo, y entonces intentar ejecutarlo para el tablero más pequeño. Es el último proyecto de la. Entonces, dudas, comentarios, cualquier cosa.
Y no, entonces vamos a dejarle aquí por hoy y nos vemos la próxima vez.